Hoy queremos considerar en la palabra de Dios un evento que afectó a todo el mundo, tanto como la pandemia del nuevo coronavirus. Así también en la palabra de Dios tenemos eventos que afectaron a todo el mundo. Pero de hecho, me atrevo a decir de que el evento que vamos a considerar hoy, esto es mucho peor que la pandemia que estamos atravesando ahora mismo en el mundo. Voy a hablar el día de hoy de la caída del hombre, cómo llegó el pecado a entrar en el mundo. Pero a la vez queremos ver cómo Dios, Él mismo, puede perdonar pecados. Quiero leer en la Biblia el día de hoy, de nuevo en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y voy a leer varios versículos en el capítulo número 3. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3 y el versículo número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Quiero leer también en este mismo capítulo el versículo número 21, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Las tristes palabras que hemos leído del día de hoy tienen que ver con este hecho de la caída del hombre. Y esto no solamente afectó a Adán y a Eva, pero afectó a toda la raza humana desde entonces hasta ahora. Quisiera yo nomás subrayar sencillamente 4 detalles generales de los versículos que hemos leído. Número 1, quisiera notar algo acerca del paraíso, el lugar donde Dios tenía el hombre y la mujer. Y número 2, quiero considerar la prueba en que Dios puso al hombre y la mujer. De hecho, esto habla de todo lo que Dios hace a lo largo de los años desde el principio de tiempo. Dios ha puesto al hombre a prueba y el hombre le ha fallado en cada prueba que Dios le ha dado. Pero en tercer lugar, quisiera yo notar algo acerca del pecado, específicamente lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron. Ellos, al pecar, hicieron que entrara el pecado en todo el mundo. Pero no quiero terminar esta noche antes de hablar acerca de la provisión de Dios en el mismo huerto en el Edén. Regresemos al principio, cuando Dios mismo les puso en el paraíso. Quiero hablar por unos instantes
acerca del estado sin pecado. Imagínese un lugar donde no había mentira. Piense por un momento en un lugar donde no había dificultad, no había argumentos, no había celos, no había ninguna dificultad que hay entre los seres humanos del día de hoy. No había gritería, ira, envidia, contiendas. El estado sin pecado. Dios mismo hizo el paraíso en estas condiciones. Y cuando pienso en el estado sin pecado, esto nos da tristeza al pensar de que fue el hombre mismo que hizo que el pecado entrara en el mundo. Pero no solamente el estado sin pecado. Quiero hablar por un momento acerca de la esperanza de Dios. Dios mismo esperaba expresarse al hombre que él había creado. Él esperaba de regreso algo del hombre mismo. Cuando Dios hizo el hombre y la mujer en el principio, Él les hizo con el libre albedrío, pero con la esperanza que el hombre le adorara. Todo el resto de la creación puede vivir y actuar en su hábitat, en su circunstancia de vida, pero solamente el ser humano puede adorar. Y Dios hizo el ser humano para que le adorara. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Llegando al último libro de nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis, vamos a ver de que dice el escritor, hablando de las palabras del canto celestial de un día futuro, cuando dice de que por tu voluntad de tu placer, fue creado el hombre. Pero quisiera yo notar la expresión de Dios. Leímos una expresión en los versículos en Génesis capítulo 3 que tienen que ver con esto mismo, que Dios se paseaba con ellos al aire del día. Había una parte del día en que Dios mismo del cielo llegó y con ellos se paseaba en el huerto. Imagínense la grandeza de ese paraíso. El lugar donde no solamente el hombre y la mujer tuvieron todo lo que necesitaban. Estaban en un lugar donde nada les preocupaba. Y cuanto más que llegó su creador Dios al estar con ellos al aire del día. Y caminaban juntos. Y Dios les escuchó. Y ellos le escucharon a Dios. Dios cumplió el deseo que tenía de poder reunirse con el hombre, de estar con él y de hablar con él y comunicarse con él mismo. Pero en todo ese paraíso, en la perfección de la creación, necesito mencionar ahora mismo algo acerca de la estrategia del diablo. Si bien la esperanza de Dios era poder comunicarse con el hombre y estar con él, el diablo quiso todo lo contrario. Y él, habiendo pecado ya, él quiere hacer todo para arruinar lo que Dios ha hecho. No es diferente en el día de hoy. Hoy mismo, el diablo sigue queriendo deshacer lo que Dios ha hecho, arruinarlo, destruirlo. El diablo es el enemigo del alma, es el enemigo de su alma, y él quiere su destrucción, él no quiere su bienestar.
Y cuando Dios hace algo bueno, el diablo quiere arruinarlo. Así que esto fue el contexto del paraíso donde estaban Adán y Eva. Quiero hablar por un momento acerca de la prueba que Dios puso delante de ellos. Número 1, vamos a ver la declaración de Dios. Él declaró diciendo de que había árboles en el huerto en el Edén, y de todo árbol ellos pudieron comer, mas del árbol que estaba en medio del huerto, que no comieran de este árbol, del conocimiento del bien y el mal. Ahora, aclaro, Dios no les estaba quitando algo pensando les voy a prohibir un bien. Dios no estaba prohibiendo algo que hubiera sido para su mejoramiento. Yo sé que personas hoy día tienen la idea de que Dios nomás pone leyes y reglas para que yo no pueda disfrutar la vida. Dios nomás pone en su palabra sus principios para que yo no pueda vivir plenamente. Eso no es cierto. Dios más bien pone reglas, principios, sus estatutos para nuestro bien. Pero aquí tenemos la declaración de Dios, que no comieran de este árbol, porque en el día en que comieran de este árbol, ellos iban a morir. Vamos a decir que esta muerte es la muerte espiritual. Y Dios en su palabra explica lo que Él mismo quiere decir. Quiero hablar ahora acerca de la delineación que puso Dios. Había una zona en la creación que se llamaba Edén. Y en el Edén estaba un huerto. Había una parte dentro del huerto y había una parte fuera del huerto. Y Dios había dicho que aun estando adentro en el huerto, allí era el lugar donde Dios hablaba con ellos, que llegaba a pasearse al aire del día. Y en medio de este lugar, este árbol de la ciencia del bien y el mal, y el árbol también de la vida. Y ellos pudieron tocar y comer de todo árbol que estaba allí. Pero Dios tenía entonces esta línea. Él había puesto el huerto y él había puesto también en medio este árbol. Y cuando llegamos a ver esto, Dios había puesto su ley, su regla. Esto era la prueba. De todo pudieran comer. Ellos iban a cuidar de este huerto, pero de este árbol, no. Ahora, en los versículos que leímos, yo observé con tristeza la decepción. Satanás mismo les preguntó. ¿Llega él en una presentación hermosa para poder agradar los ojos? Y llega él y le dice a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? Y él mismo plantaba la duda en la mente de Eva. Y después abiertamente va a mentir, diciendo, no morirás. Dios había dicho que sí iban a morir. Y el diablo ahora dice, no morirás. El diablo sabe de que él puede con mentiras hacer dudar al ser humano. Y por lo tanto, uno ahora empieza a decir, pues, ¿qué podemos creer? Vivimos en un mundo cuando los noticieros, ellos están reportando cosas que tienen que ver con su agenda, su programa, y quieren siempre inclinarse hacia lo que es la constitución de su compañía. No están ocupados con decirnos la verdad. Y hoy día uno mismo se pregunta, ¿qué es la verdad? ¿No es cierto de que en estos días, al escuchar muchas cosas acerca del coronavirus,
no sabemos ni qué creer, porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. El diablo desde el principio, él ha inventado esta herramienta suya, artimaña que él usa contra el alma, que es la decepción. En ese día, no sea decepcionado por el diablo. Él diciéndole que no importa lo que pasa con el alma y que aunque usted haya pecado, no es tan gran cosa. El diablo le va a engañar y el diablo con decepción ha tratado los seres humanos desde el principio. Pero quiero notar esto con tristeza, la decisión de ellos. Cuando ella escuchó la palabra del diablo, ella comió. Cuando él escuchó la explicación por medio de su esposa, entonces él comió también. Entonces llego en mi mensaje a este punto, el pecado. El hombre y la mujer no habían conocido antes lo que era el pecado. Por primera vez estaban pecando. Una prueba que Dios les había puesto y ellos fallaron. Y antes de de pensar en forma muy dura de Adán y Eva, vamos a ver de que si fuéramos nosotros en el huerto de Edén, igual nosotros hubiéramos fallado. Pero ahora vemos aquí el pecado. Quiero notar, es desobediencia. Dios dijo, no comáis. Ellos comieron. De hecho, hay una ocasión cuando vamos a ver de que hay explicación o el motivo por el cual Eva va a ver que es algo que ella va a querer. Pero era desobediencia. El hecho es desobediencia. Quiero nomás dirigir su atención a Romanos capítulo 5, donde el mismo apóstol Pablo va a decir por la desobediencia de uno, todo el mundo fue puesto en pecado. Este uno era Adán. Cuando Adán pecó, toda la raza humana fue metida en pecado, porque Adán era el representante legal de toda la raza humana. Y por lo tanto, todos hemos pecado. Desde el principio ya tenemos el pecado, la desobediencia, pero ya hemos visto también la devastación. El hecho de que Adán pecó, al meter a todo el mundo en pecado, eso quiere decir de que Adán, habiendo pecado, cuando nació su hijo, él tenía pecado. Y cuando nació su nieto, él ya tenía pecado. O sea, pecado pasa de generación en generación, porque nuestros primeros padres pecaron. Ellos desde el principio pecaron. Así que nosotros nacemos pecadores. Todo el mundo en esa pandemia de pecado no es algo que con que podemos contagiarnos. Ya lo tenemos dentro de nosotros mismos. El pecado. Pero no solamente la devastación. Quiero pensar en la duración. El pecado que está dentro de cada uno de nosotros es pecado que nos lleva toda la vida, y si morimos como nacimos, vamos a perdernos, porque la paga del pecado es muerte. Así que la duración del pecado es hasta que sea tratado. Y cuando una persona vive en el pecado y muere en el pecado, es tratado en el infierno. Pero cuando una persona en vida se da cuenta de que mi pecado me lleva a la perdición y yo quiero mejor la salvación, y ve el pecado tratado en la cruz del Calvario, entonces esta persona tiene su pecado perdonado. Quiero mencionar nomás el destino del pecado es el infierno, el destino del pecado es la muerte segunda. Ahí nos lleva el pecado.
No es cuestión como en la pandemia actual, el nuevo coronavirus. No es como en esta pandemia algunos puedan contagiarse, algunos tal vez vayan a morir. La pandemia del pecado nos indica que todos hemos sido afectados y todos vamos a morir. Por eso quiero llegar a esto, lo de la provisión que Dios ha dado ahí mismo en Génesis capítulo número 3. Cuando llegamos a la provisión, yo quiero notar en primer lugar el descubrimiento. No es necesario que uno vaya a la clínica que le hagan una prueba. Uno ya puede saber que es pecador. No hay necesidad de mandar la prueba a un laboratorio y esperar días. No, ya sabemos que somos pecadores. El descubrimiento. Cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva, o más bien a Adán, ¿dónde estás tú? Esto no fue porque Dios no sabía dónde estaba. Dios bien sabía dónde estaba. Pero para que él descubriera su propio estado delante de Dios. En esta tarde, yo le pregunto, ¿ha descubierto que es pecador? ¿Ha descubierto que necesita la salvación de su alma? El descubrimiento. Pero quiero notar algo acerca de la dádiva de Dios. Dios había llegado al huerto. El hombre había pecado, tanto como usted y yo. Algo había cambiado. Ya no era igual. Y de nuevo, en los noticieros el día de hoy están diciendo que ya que entró el coronavirus, nada va a ser igual nunca. Así pasó cuando entró el pecado. Nada es igual nunca. Pero Dios, Él quiere regalar, Él quiere dar la salvación a Adán y a Eva. Y también se la quiere dar a usted. Quiero ver algo específico en Génesis capítulo 3 y el versículo 21. Dios derramó sangre. El derramamiento de sangre. Y dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios derramó sangre. Es la primera vez en la Biblia que leemos acerca de un animal sacrificado. Es obvio que Dios sacrificó un animal porque Él tenía pieles con que vestir a Adán y a Eva. Entonces, Dios derramó sangre. Dios en su dádiva, su corazón dadivoso quiso que ellos fueran salvos. Por eso derramó sangre. Y en nuestro caso, Él derramó la sangre de Jesucristo mismo en la cruz del Calvario para poder darnos la salvación. Quiero notar esa descripción de ellos. Leímos en el versículo 21. Dios, Él tenía estos pieles y los vistió. Gracias doy a Dios que yo tengo la vestimenta de salvación porque Dios me la dio. Usted en el día de hoy puede también gozarse de la vestimenta de la salvación. Dios es el que viste a uno de salvación. Uno mismo no se puede salvar. Uno es pecador, pero Dios, Él, puede darnos esta vestimenta de salvación. Pero una cosa que quiero notar, ellos lo recibieron. Ellos permitieron que Dios los vistiera. Y así Dios está esperando que uno acepte lo que Él ofrece. Él no le va a forzar. La caída del mundo, la caída del hombre, algo que afectó a todo el mundo. Hasta nuestra fecha nos está afectando. A la vez usted puede ser salvo, aún el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te queremos dar por tu palabra. Gracias por Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y gracias que hoy mismo es el día de la salvación. Te pedimos
que aún por este medio, alguien que esté escuchando pueda hoy mismo recibir a Cristo personalmente y ser vestido de salvación eternamente y para siempre. Te lo suplicamos, agradecidos por la oportunidad de leer tu palabra y escuchar el Evangelio. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.